Buenos días, hermanos, amigos que me están escuchando en esta mañana. Voy a grabar el tema número 3, siendo que la última vez que lo grabé no se oía bien. Espero que esta vez se oiga bien. Así que vamos a comenzar en esta mañana con una palabra de oración. Oremos. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento te damos gracias, Señor. Estamos agradecidos por ti, por la vida y por la salud. Te damos gracias porque tú eres un Dios maravilloso, un Dios que nos cuida a pesar de las cosas que están sucediendo en este mundo. Te damos gracias, Señor, por la presencia de tus santos espíritus y la compañía de tus santos ángeles. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, te rogamos que el mismo Espíritu Santo que inspiró la palabra de Dios pueda inspirar nuestras mentes y podamos entender tu palabra, la cual tú has hecho de una manera tan simple que un niño puede entenderla. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias, Señor, por tus promesas. Y te rogamos todas estas cosas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, amigos, quiero decirle antes de comenzar que en el último video hice un error. El error fue que mencioné que Dios es amor y cité Primera de Juan 1:9, la cual es erróneo. Ese versículo se encuentra en Primera de Juan 4:8, donde dice que Dios es amor. Haciendo esta declaración, quiero darle gracias a todas las personas que me escuchan en este momento por estos medios. Y como ustedes saben, esto es un video casero muy sencillo, pero esperamos que a través del estudio de la palabra de Dios nosotros podamos ver la luz que brilla a través de su palabra y que podamos entender estos temas muy importantes que he titulado ¿Qué protestamos? Y pues quiero darle comienzo a este estudio. Vamos a recordar que la pregunta principal es ¿por qué somos protestantes? Y quiero traer la coalición de que en la Edad Media se levantaron varios reformadores, pero principalmente Martín Lutero, quien clavó 95 tesis en la catedral donde se encontraba el Papa y haciendo una reclamación sobre sus enseñanzas, sobre su conducta, las cosas que ellos estaban haciendo en ese tiempo. Y ahí comenzó lo que nosotros conocemos como la iglesia protestante. Lo triste es que a través del tiempo la voz del protestante ha ido cayendo, y ese es el propósito de estos temas, que nosotros podamos recordar de dónde nosotros venimos, por qué somos protestantes y qué nosotros estamos protestando, siendo que últimamente hay una coalición que quiere unir las iglesias evangélicas y protestantes con la iglesia católica. Esto vamos a estudiarlo en un tema en el futuro, pero por ahora quiero decirle que esto es un error. Hacer esto es volver a darle el poder tiránico al papado y permitir que esta generación que ha avanzado tanto vuelva a la condición de la Edad Media. Así que el tema de hoy es ¿qué protestamos? Bueno, nosotros protestamos que el Papa no es vicario de Cristo aquí en la tierra. Vicario significa persona que ayuda o sustituye en sus funciones. En latín es la palabra vicarius y también significa en lugar de él. Llamar al Papa vicario de Cristo, eso implica que él, el Papa, tiene el mismo poder, la misma autoridad que Cristo tiene sobre su iglesia, y que él tomó el lugar de Jesús, el cual es Dios, y esto es totalmente imposible. Se me están empañando los espejuelos, siendo que aquí la temperatura está muy alta, y puse el aire y entonces se me empañan los espejuelos, y ya ustedes saben, ya nosotros no tenemos 15 años, no podemos ver bien como cuando lo hacíamos.
Nuevamente, ellos se basan en Mateo capítulo 16, Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19. Ya nosotros hemos estudiado esto, pero quiero traer al recordatorio. En estos versículos ellos afirman que cuando Jesús le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ellos dicen que esto significa que sobre Pedro, lo cual la palabra Pedro en griego significa Petro, o Petra mejor dicho, que significa piedra pequeña, y nosotros sabemos que la palabra de Dios identifica realmente a Jesús como la piedra angular. Nosotros estudiamos esto para cualquier persona que está escuchando este video por primera vez. Por favor, vayan al video número 1 para así que tengan una secuencia de lo que se está hablando. Es muy importante que nosotros sigamos esta secuencia, porque a través de los estudios yo voy a dar referencia a los temas anteriores para que nosotros repasemos y de esa manera no repetir todas las cosas una y otra vez, y así poder darle tiempo al tema nuevo que se esté presentando en ese momento. Y ellos también se basan en Juan capítulo 21, versículos 16 y 17, donde se dice que a Jesús, hablándole a Pedro, donde se dice que él apaciente a sus ovejas. Bueno, siendo que habíamos estudiado esto, pues no vamos a entrar al tema, ¿verdad?, del error que ellos están cometiendo. Solamente quiero nuevamente aclarar que la piedra era Jesús en el sueño que se le dio a Nabucodonosor, aquella piedra que derrumbó la estatua que simbolizaba a los reinos de este mundo, simbolizaba el reino de Jesús. Solo Cristo es la cabeza de la iglesia y todos nosotros componemos el cuerpo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12-31 nos habla sobre este cuerpo simbólico en el cual Cristo es la cabeza suprema. Aunque existen líderes y posiciones dentro de la iglesia, nadie, escuchen lo siguiente, nadie está por encima ni en igualdad, mucho menos ni en igualdad con Jesús, quien es Dios. Ahora, ¿quién realmente es el vicario de Cristo aquí en la tierra? Recuérdense que la Biblia y solamente la Biblia, eso fue lo que dijo Martín Lutero. Así que vamos a ir a la Biblia en el libro de San Juan y el capítulo 16. San Juan, capítulo 16, y vamos a leer el versículo 7. Aquí, como ustedes sabrán, si tienen una Biblia que está titulada, al principio del versículo 5 dice la obra del Espíritu Santo. O sea, de aquí en adelante, del versículo 5 en adelante, se va a estar refiriéndose a la obra del Espíritu Santo. Y dice el versículo 7 del capítulo 16 del libro de Juan: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuese, os lo enviaré. El versículo 13, ustedes pueden leer todos estos versículos desde el versículo 5, pero siento que el tiempo avanza, pues vamos a saltar al versículo 13 para dar hincapié de que se está hablando del Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el cual os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrían de venir. Mis amados, el vicario de Cristo, el Consolador, es el Espíritu Santo. Jesús le está diciendo a sus discípulos que es necesario que Él se vaya para que entonces pueda venir el Espíritu Santo. Consolador significa ayudador, consejero, paracleto en el griego, que significa aquel que consuela,
el que reanima, el que intercede en nuestro favor. Él es nuestro defensor y abogado. Si ustedes se están dando cuenta, tiene las mismas características que Jesús. Jesús fue el primer consolador. Por tanto, como ustedes pueden ver, es el Espíritu Santo el otro consolador. Él es realmente el vicario de Cristo aquí en la tierra. Él es el cual Jesús dejó en su posición, y hay una razón por esto. Pero antes de decirlo, quiero decirle que nadie nos mienta a nosotros. Si no está escrito, no lo debemos de creer. Este tema es muy sencillo, ¿ok? Es muy sencillo, pero de suma importancia. Recuérdense que si Jesús es Dios, solamente otra persona igual a Él podía tomar la posición que le toca a Él. Él no iba a dejarle su trabajo a una persona mortal. El Espíritu Santo tenía el trabajo de convencer al mundo. Él trabaja en nuestros corazones. Solamente Él puede penetrar nuestros pensamientos y conocer lo que nosotros estamos pensando, deseando y planeando. Y solo Él trabaja en el corazón del ser humano para convencernos si estamos haciendo las cosas bien o las estamos haciendo mal. Así que Él iba a convencer al mundo de pecado, lo iba a convencer de justicia. Él le iba a señalar al ser humano que solamente Jesús puede justificarnos. Él, solamente el Espíritu Santo, nos dice a nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, nos convence que la paga del pecado es muerte. Que si nosotros seguimos actuando de la manera en que actuamos, vamos a perecer. Pero si nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, si nosotros reclamamos su sangre, si nosotros lo reclamamos o lo aceptamos como nuestro Redentor, vamos a ser justificados. Mis queridos hermanos, esto solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Recuérdense la parábola de la semilla. La semilla fue tirada, y para muchas personas que conocen de la agricultura se dan cuenta de que muchas veces nosotros ponemos una semilla en un tiesto o en la tierra, y pasan semanas, siendo que cada semilla crece diferente tiempo, unas 10 días, otras más, y nosotros podemos pensar que esa semilla ya murió, que no se va a dar el fruto, o sea, la planta no va a surgir. Sin embargo, esa semilla muere y a la misma vez surge una nueva vida que viene a ser esa matita que nace nueva. Asimismo es la obra del Espíritu Santo. Cuando la semilla del Evangelio llega al corazón de la persona, aparentemente no surge una vida instantánea. Dicho sea de paso, todos los corazones son diferentes, y hay personas que cae la semilla en buena tierra y rápido aceptan a Jesús, pero muchas otras tarda. Pero la semilla está ahí, y el Espíritu Santo hace el trabajo de convencer de pecado y de justicia, y mucho más, también convence de juicio. En otras palabras, muchas personas están conscientes que si no toman una decisión por Jesús, van a estar perdidos. Recuérdense que cuando Jesús venga a este mundo, van a haber solamente dos personas o dos grupos de personas: los salvados y los perdidos. No va a haber un término medio. Lamentablemente el enemigo de las almas está engañando a las personas y le está enseñando que hay un término medio, que va a haber un tiempo en la cual la gente va a poder arrepentirse, y esto es un error. Si nosotros
vamos a las Escrituras y recordamos que Dios le dio 120 años a Noé para construir el arca. Y una vez ellos entraron al arca, Dios cerró la puerta y ya la gracia se había acabado. Ya no había oportunidad. En estos tiempos, cuando la gracia de Dios se termine, ya no habrá más tiempo de arrepentirse. Ya la misericordia de Dios no va a poder ayudar a nadie, porque Jesús habrá salido del santuario celestial y ya no habrá intercesor entre Dios y nosotros. Seguimos. Él debería de guiar al pueblo de Dios a toda verdad. Mis amados, había mencionado anteriormente que toda persona que desea hacer la verdad, hacer lo correcto, hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina de Dios, si la doctrina viene de Dios. Y esto se lleva a cabo mediante el poder del Espíritu Santo. Ninguna persona puede hacer esto. Él iba a glorificar a Jesús. ¿Quién, sino otro ser igual a Dios, podría hacer este trabajo? Démonos de cuenta lo siguiente. Debía de ser unipotente, debía de ser unipresente y debía de ser unisapiente, o sea, tener las cualidades que solamente Dios tiene, el cual ningún hombre, y mucho menos el Papa, tiene. El simple ser humano no podrá nunca, ni tan siquiera debería de considerar hacer este trabajo que le pertenece al Espíritu Santo. Nuevamente damos hincapié que el Espíritu Santo es el otro consolador. Él es el vicario de Cristo. Nadie nos mienta a nosotros diciendo que hay un ser humano que tiene esta autoridad o esta posición. Ahora bien, vamos a explicar Juan capítulo 21, versículos 16 al 17. Vamos a pasar. Estamos repasando estos versículos porque ellos se basan en estos versículos para decir que el Papa es el vicario de Cristo, el cual, como ustedes se van a dar cuenta, no tiene nada que ver con lo que ellos afirman. Si nosotros leemos el versículo 21, o mejor dicho 16 del capítulo 21 del libro de Juan, dice de la siguiente manera. Recuérdense que Pedro había negado a Jesús 3 veces, y Jesús, vamos a leer desde el 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el cual voy a empezar otra vez. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, él mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es él que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué ha de ti? Sígueme tú. Parece que estoy leyendo un versículo equivocado. Capítulo 21 del libro de Juan, versículo 16, es el 16, perdón. Estaba leyendo el 20. Como se dan cuenta, no solamente se me empañan los espejuelos, pero también la vista me juega conmigo. Capítulo 21 del libro de Juan, versículo 16. Vuelvo a leer. Volviendo a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo entonces Jesús: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: me ama, y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo.
Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Now, lo que Jesús le quería decir a Pedro era que a la partida de él, la partida de Jesús, Pedro, así como los demás discípulos, iban a estar a cargo de su iglesia, no como cabeza suprema, sino como sublíder, porque el primer líder era Jesús. Recuérdense, él es la cabeza. Pedro iba a ser un sublíder, así con los demás apóstoles. Y él le está encomendando que apaciente su grey, que apaciente sus ovejas, que los alimente con la palabra de Dios, que los atienda. Hoy día Dios tiene diferentes líderes en la iglesia y ellos cumplen el mismo recado. Cada líder tiene una posición en la iglesia y cada líder tiene una grace. Por ejemplo, tenemos a los ancianos dentro de la iglesia, tenemos al pastor primeramente, o su pastor, porque el primer pastor es Cristo Jesús. Tenemos a los ancianos, tenemos a los diáconos, tenemos a los directores de la escuela sabática, o tenemos los directores de diáconos, de la obra misionera. En fin, cada uno de ellos tiene un trabajo específico que hacer. En ese trabajo, ellos son subdirectores. No existe un director supremo, solamente Jesús es ese director supremo, en el cual nosotros en oración vamos a Él y le suplicamos por sabiduría. Si nosotros nos damos cuenta, decir que Mateo capítulo 16, vamos a ver si estoy dando el versículo correcto, Mateo 16, 18 y 19, y Juan capítulo 21, 16 en adelante, está indicando como vicario de Cristo al Papa es ponerle palabras o significados a la palabra de Dios que no tiene. Esto es un error. Estos versículos no dicen eso. Estos versículos no señalan eso. Esto es una autoridad que ha sido usurpada por un poder que por años y miles de años, en la Edad Media 1260 años, quiso ocupar y ocupó ese lugar, pero esa posición nunca le fue dado a él. Mis queridos hermanos, como ustedes se dan cuenta, este tema del vicario de Cristo es muy cortito, no es muy extenso, pero es sumamente importante. En la Edad Media, siendo que las personas creían esto, pensaban que él era el único que podía quitar los pecados, borrar los pecados. Se hicieron tantas barbaridades, se le infundía miedo a las personas para que ellos se doblaran sus rodillas ante un ser humano mortal, pecador, con necesidades, las mismas necesidades que nosotros, todos los seres humanos, tenemos. Y nosotros vimos los estragos que se hicieron. No permitamos que esto ocurra otra vez. Sigamos protestando. Protestemos, porque si Martín Lutero se despertara de la tumba hoy día y viera lo que está sucediendo hoy día con esta coalición, con esta unión que se está llevando a cabo, él no se lo haría. Verdaderamente se entristecería de tal manera y miraría su trabajo como algo que fue hecho en vano. No nos equivoquemos, Jesús viene pronto y Jesús quiere llevarnos al cielo. Él me ama y nos ama a cada uno de nosotros. Él desea nuestra salvación, Él desea tu salvación. Y ese mismo amor
que nace en los corazones de mi esposa y mío, el que no ha hecho hacer estos videos para beneficio de toda persona que tenga la oportunidad de escucharnos en este momento. Le damos gracias nuevamente por su tiempo, por dedicarnos parte de su tiempo, y espero que esta pequeña meditación haya sido de beneficio para todos nosotros. Que Dios nos bendiga, y vamos a tener una oración para finalizar. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. A ti y solamente a ti te damos gloria y honra, porque tú hiciste todo para beneficio nuestro, para beneficio de la raza humana. Señor, yo te pido una bendición especial por todas las personas que están escuchando este mensaje en este momento. Te rogamos que tu Santo Espíritu lo unja con sabiduría y lo lleve a toda verdad. Te ruego, Señor, que nos convenza de pecado, que nos convenza de juicio y que nos convenza de justicia. Que nosotros podamos ver a Cristo y a Cristo crucificado, y que podamos aceptarlo como nuestro Redentor. Te damos gracias por las bendiciones que tú nos das de cuidar de nuestros familiares, de nuestros hijos, de todos nuestros seres queridos, a pesar de las cosas que se están viendo en este mundo. Sabemos que tu presencia, o sea, tu persona, viene pronto a buscar a tu pueblo, y necesitamos estar preparados para ese tiempo. Gracias, Señor, por la bendición de tu palabra. Gracias, Señor, por la bendición de tus promesas. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Bendiciones a cada uno de nosotros.